Buenos días, mi nombre es Natalia Ontaneda y les voy a presentar acerca de los macrófagos y sus tipos. Los macrófagos son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Ilya Mechnikov descubrió que ciertas células aisladas digerían partículas que él había introducido previamente en animales experimentales. A estas células las llamó fagocitos y más tarde las identificó como los glóbulos blancos que formaban la primera línea de defensa contra las infecciones en los seres vivos. Los macrófagos presentes en seres humanos son alrededor de 21 micrómetros en diámetro. Pueden sobrevivir por meses al mismo tiempo. También están implicados en el revelado de la inmunidad no específica o natural. Este tipo de inmunidad es una inmunidad a largo plazo. ¿Qué ocurre cuando un macrófago digiere un microbio y presenta el antígeno del microbio en su superficie para alertar a otros glóbulos blancos a la presencia de la partícula invasora? Además, pueden presentar antígenos a las células e iniciar el proceso inflamatorio mediante la liberación de moléculas llamadas citocinas, que activan otras células. Los macrófagos pueden detectar productos bacterianos y otros microorganismos utilizando un sistema de receptores que reconocen patrones como los receptores de tipo TOL. Estos receptores pueden unirse específicamente a distintos compuestos de patógenos, como azúcares, ARN, ADN o proteínas extracelulares, por ejemplo, flagelina, presente en los flagelos bacterianos. Cada población de macrófagos es sustancialmente heterogénea, lo que probablemente refleja el grado de especialización requerido dentro del ambiente tisular en el que se encuentren. Dicha heterogeneidad se ve reflejada en su morfología, el tipo de patógenos que pueden reconocer, así como el nivel de citocinas inflamatorias que producen. Además, los macrófagos producen especies reactivas de oxígeno, como el óxido nítrico, que permite la destrucción de bacterias fagocitadas. La naturaleza heterogénea de estas células no se deriva únicamente del proceso de diferenciación, sino que podría deberse en parte a los monocitos de los que se derivan. Los macrófagos se originan a partir de monocitos sanguíneos, que dejan la circulación para diferenciarse en distintos tejidos. De esta manera pueden clasificarse en células de Kupffer. También se denominan células estrelladas debido a su forma. Son macrófagos específicos del hígado, que forman parte del sistema retículo endotelial. Se encargan de fagocitar eritrocitos y eliminar bacterias y virus transportados por la sangre del intestino. Además, ejercen funciones vitales para el organismo, tales como la producción en el hígado de citocinas, factores de crecimiento y mediadores biológicamente activos y la regulación de la respuesta inflamatoria e inmunitaria. Además, tenemos a los monocitos. Los monocitos nacen en la médula ósea, gracias a las células madre llamadas monoblastos, que son las precursoras para que los monocitos puedan crearse. Son un tipo de macrófago que protege al organismo frente a los ataques de bacterias, virus u otros organismos o partículas que sean ajenos y por lo tanto extraños. Trabajan en favor del sistema inmune y lo hacen por medio de dos funciones, como son la fagocitosis y la presentación del antígeno. También se dirigen a los diferentes tejidos como la piel, los pulmones, el hígado o el vaso, en los que ejercen distintas funciones como macrófagos, es decir, células que engullen y procesan todos los desechos de células moribundas. También tenemos a los osteoclastos, que son células que trabajan en la formación, resorción y remodelación de las células que componen al tejido óseo. Estas células se pueden ubicar y reconocer a través de un microscopio en todo el sistema óseo, es decir, en cada hueso del cuerpo. Pero la zona específica en la que se encuentra es en la superficie ósea, denominada como laguna de Houship. Los osteoclastos destruyen las células alteradas y muertas del tejido óseo por apoptosis, para que luego se pueda dar el proceso de remodelación del hueso, por el cual se pueden reparar tisularmente un daño o alteración en cada membrana del hueso. Tenemos también a la microglia, que es un tipo de célula glial que se encuentra en el sistema nervioso central. El término se utiliza para hablar de un conjunto de células que cumplen funciones similares relacionadas sobre todo con la defensa inmunitaria y la fagocitación de elementos potencialmente dañinos para las neuronas. Además, son esenciales ya que tienen varias funciones como dar soporte mecánico a las neuronas, formar tejido cicatricial después de lesiones cerebrales, eliminar residuos después de la muerte celular, entre otros. Tenemos además
a las células espumosas, que son células macrófagos producto de la acumulación de LDL oxidada en los macrófagos. Es decir, los macrófagos al fagocitar el colesterol cambian su estructura y se convierten en estas. Aparecen en la pared de los vasos sanguíneos y constituyen un componente significativo de las lesiones iniciales de la aterosclerosis. Tenemos también a la célula gigante de Langhans. Es un tipo de macrófago formado por la fusión de células epitelioides que contiene varios núcleos dispuestos en la periferia con una forma de herradura. Se encuentran en la piel. Además, están presentes en las enfermedades de tipo granulomatoso. Realizan numerosas funciones como el procesamiento de antígenos y participan en la inflamación crónica, la cicatrización y las reacciones inmunitarias. Otro tipo de macrófago es el histiocyto, que es un tipo de célula inmunitaria localizada en el cerebro, tejido mamario, hígado, pulmón, ganglios linfáticos, placenta, vaso y amígdalas, que destruye sustancias extrañas para proteger al cuerpo de una infección. Además, facilita la destrucción de cuerpos extraños y ayuda a combatir infecciones. Otro tipo de macrófagos son las células de Langerhans, que son macrófagos mononucleares localizados en la epidermis que contienen grandes gránulos llamados gránulos de Birbeck y que poseen marcadores de superficie característicos de las células inmunocompetentes, de manera que participan en la captura, captación y procesamiento de los antígenos. Estas células forman parte de las células presentadoras de antígenos. Se encuentran en la capa espinosa del epitelio estratificado. Tenemos a las células mesangiales intraglomerulares, que son células de músculo liso modificadas que están en el corpúsculo renal. Fagocitan componentes desechados por la membrana basal y colaboran con los neutrófilos en la retirada de otros desechos, incluyendo restos de otras células mesangiales que han sufrido apoptosis. Cuando se activan, liberan interleucina 1, que es una citocina de comunicación intercelular importante en la lesión glomerular con filamentos de actina y miosina y pseudópodos que se anclan a la membrana basal de las células mesangiales. Otro tipo de macrófago son los macrófagos de lámina propia, que son un tipo de macrófago que se encuentra en la lámina propia del colon y se encargan de procesar los antígenos para la posterior presentación antigénica. Captan antígenos extraños mediante fagocitosis y presentan el material procesado a los linfocitos T y B. Además, tenemos a los macrófagos de la cavidad peritoneal, que son un tipo de macrófago que se encuentra en el peritoneo y cuya función primordial es la fagocitosis de microorganismos y macromoléculas, a las que se reconocen mediante sus receptores endocíticos. Los macrófagos alveolares, en cambio, son un tipo de macrófago que se encuentra en el alveolo pulmonar y es responsable de la eliminación de partículas tales como polvo o microorganismos de las superficies de las vías respiratorias. Además, juegan un rol importante en la regulación de la actividad inmune local en el pulmón a través de la producción de factores bioactivos que son indispensables durante el daño pulmonar y la respuesta a procesos inflamatorios e hipoxia. También tenemos a los macrófagos de pulpa roja, que son un tipo de macrófago que se encuentra en la pulpa roja del vaso y se encarga de destruir eritrocitos y plaquetas en mal estado, así como material reconocido como extraño. De la misma manera, tenemos a los macrófagos del seno subcapsular, que son macrófagos de los nódulos linfáticos, que se encargan de captar cuerpos extraños que llegan a los ganglios linfáticos para posteriormente eliminarlos mediante fagocitosis. También tenemos a los macrófagos de la médula ósea, que como su nombre lo indica, son macrófagos de la médula ósea y cuya función principal es ingerir gérmenes con el fin de eliminarlos. Además, tenemos a la célula dendrítica, que es llamada así por sus proyecciones en forma de árbol o dendritas y funciona como centinela del sistema inmunitario.
Es un tipo especial de célula inmunitaria que se encuentra en los tejidos, como la piel, y estimula las respuestas inmunitarias al presentar en su superficie un antígeno ante las otras células del sistema inmunitario. Es decir, que están especializadas en captar y procesar antígenos. Convierten proteínas en péptidos que pueden ser presentados en moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que son reconocidos por las células T. De esta manera, una célula dendrítica se considera como un tipo de fagocito y un tipo de célula presentadora de antígeno. Finalmente, tenemos a la célula gigante multinucleada, que es un tipo de macrófago formado por la unión de varias células distintas que forman un gránulo que se forma alrededor del material exógeno en la piel. Puede surgir en respuesta a una infección y cabe destacar que son células del linaje de los monocitos o macrófagos fusionados. Eso sería todo. Muchas gracias.